Aprende a hacer este postre fácil, delicioso y súper cremoso. Se llama churro cheesecake y lo puedes hacer para vender desde casa. Estoy segura que te sorprenderá a ti y a tus clientes. Aquí te dejo la receta. Para hacer este delicioso cheesecake vamos a empezar poniendo el queso crema en un recipiente. Es importante que el queso esté a temperatura ambiente y lo vamos a batir apenas unos segundos con la batidora. Enseguida vamos a agregar aquí la crema. Esta es crema ácida de la que le ponemos a la comida, pero puede ser la que se conoce en otros países como crema de leche. El azúcar y los huevos y continuamos batiendo. Recuerda que los huevos es importante cascarlos en un recipiente aparte para evitar que se te vaya algún pedacito de cascarón o alguna impureza, para evitar que se contamine toda la mezcla. Cuando tu mezcla se vea integrada, vas a añadir fécula de maíz, también esencia de vainilla y que no te falte agregar una pizca de sal. Y terminas de integrar todo hasta que se vea una mezcla así, ya todo bien integrado, homogéneo. Y es bien importante que verifiques que todo se integró correctamente raspando las paredes y el fondo del tazón. Ya tienes esta deliciosa mezcla de cheesecake, pero esto lo vamos a reservar ahorita por un momento. Y este churro cheesecake se llama así porque lleva una masa doradita así encima con azúcar y canela muy similar a los churros y por eso se llama así, pero no es masa de churros. Para hacerlo necesitamos este tipo de masa que ya viene así lista. Es la masa para los croissants o para los cuernitos. La encuentras en los supermercados. Aquí en México, bueno, yo la conseguí en La Comer, pero vi que también la venden en Chedraui y en Soriana, pero para ayudar más a la comunidad, o sea, escribe en los comentarios de dónde eres y dónde la encontraste tú, porque pues hay diferentes supermercados y yo pues no conozco todos, pero aquí en México la consigues así. Y está súper fácil porque como ya viene lista, simplemente la vas a destapar, le despegas un poquito el papel y aquí dice que hace pop, no te vayas a espantar, así es, esto garantiza que el producto viene así bien sellado y la tienes que extender. Yo voy a usar un tapete, pero lo puedes hacer sobre tu mesa limpia. Esta masa debe estar en refrigeración y entre más fría, mejor se desenrolla. Yo empecé a grabar hace como media hora y la saqué del refri desde entonces. Igual se puede, pero cuesta más trabajo. Ya que la desenrollaste, tienes que unir así estos cortes para que no se nos vaya a salir el relleno y para que quede más parejo y enseguida le vamos a pasar el rodillo por encima. Lo bueno de esta masa es que ya está lista, solo hay que extenderla muy poquito para aplanarle las orillas y la vamos a pasar a un molde. En esta ocasión voy a usar este molde que es de 20 por 30 centímetros y lo primero que voy a hacer es engrasarlo con un poco de mantequilla. Y en esta ocasión no estoy usando desmoldante, sino directamente mantequilla fundida porque esta masita va a terminar de absorber la parte que va a ayudar para que no se nos pegue. Acomoda bien la masa en el molde y verifica que no te quede ningún hoyito, que no haya ningún agujerito. También llega bien a todas las esquinas y a todas las orillas y vas a cortar el excedente de masa. Ya que está así bien acomodado y que llegaste bien a las orillas, ahora le vas a embarrar un poquito más de mantequilla fundida por encima. Yo fundí unos 30 gramos de mantequilla, pero usa la cantidad que necesites. Y para darle ese toque así de churro, vamos a combinar azúcar y canela porque hacen la vida más buena. Este fue mi chiste de señora. Es que una vez lo vi en una publicación esa frase del azúcar y canela y me gustó. Pero bueno, ya, ahora sí le vas a ir poniendo así un poquito de azúcar por encima.
Aquí no hay que ponerle demasiado, o sea, solo le espolvoreamos poquita. Esta la reservamos para la parte de arriba y ahora sí vamos a ir agregando la mezcla de cheesecake. A veces me reclaman que por qué no raspo bien los moldes o que por qué le dejo mezcla. Jamás lo hago, o sea, siempre le dejo así súper bien limpita aquí los recipientes, pero siento que es como muy desesperante estar viendo una escena donde le bajo y le bajo, pero sí lo hago, amigos. O sea, claro que aquí nunca desperdicio nada. Ya que lo tienes así, nada más trata de distribuirlo bien, que llegue bien a las orillas para que quede parejo. Y bueno, ya te podrás imaginar el sabor de este cheesecake churro ahorita que le pongamos esa otra corteza doradita por encima, el azúcar, la canela. Eso evoca mucho a los churros. Y es que ahorita no encontré yo una mejor época para hacer este cheesecake. Ya me lo habían pedido mucho, pero creo que ahorita que estamos en septiembre, mes patrio, y como que los churros es algo muy popular o muy representativo aquí en México, aunque no sean de aquí, tú vas a cualquier centro de las ciudades y siempre vas a encontrar que venden churros. Esto lo voy a reservar un momento y nuevamente voy a extender la otra masa. Ya nada más le das una planadita y cuidando bien que sí queden así bien juntitos todos estos agujeritos. Y de una vez voy a cortar el excedente de masa para que sea más fácil colocarlo. Pensé que iba a echar a perder todo justo en este momento, pero si se pudo, creo que es mucho más fácil que te acomodes así con el rodillo. Y ahora simplemente le vamos a poner más mantequilla aquí por encima y más azúcar y canela. Y en esta parte de encima, aquí sí ponle bien de mantequilla y bien de azúcar y canela, porque esto va a ser esa corteza doradita que es lo que nos evoca así mucho a los churros. Y ahora sí te lo llevas a hornear. Y este es el efecto que queda con el azúcar y la canela. Queda así una corteza doradita por encima, pero se siente suave por dentro. Al principio queda más infladito, pero conforme pasa el tiempo empieza a bajarse y a compactarse. Es bien importante que antes de cortarlo lo dejes enfriar por lo menos 5 horas. 1 hora a temperatura ambiente y mínimo unas 4 horas en refrigeración. Y una vez que ya está frío, ahora sí ya puedes cortarlo. Me muero de ganas ya por mostrarte cómo se ve por dentro, me muero de ganas ya por pegarle una mordida a esto. Y también te voy a enseñar una opción, si tú lo estás haciendo para vender, de cómo podrías empaquetar lo que creo yo que es la mejor. A mí la primera rebanada nunca me sale bien, especialmente con estas palitas y así directo del molde, pero esta segunda rebanada ya me quedó así súper recto. Aparte ya se ve el interior del cheesecake delicioso, súper cremosito. Se nota la parte de arriba aquí la combinación de la canela con el azúcar. Y bueno, yo lo que hice fue adaptar la rebanada al tamaño de mi molde, que en este caso es un contenedor como este, y lo voy a colocar aquí. Quedó perfecto. Este contenedor que yo encontré mide 9 por 9 centímetros y así sin la tapadera tiene una altura de 3 centímetros. Entonces quedó perfecto. Si llegas a encontrar un contenedor más grande o más pequeño, unos centímetros, simplemente es adaptar el tamaño de tu rebanada de cheesecake pues al tamaño de tu contenedor. Y aquí en México lo más común, aparte del azúcar y la canela que ahorita le voy a poner encima, es ponerles, acompañar los churros con un poquito de cajeta o a veces de chocolate. Entonces, para la decoración, le voy a terminar de espolvorear aquí un poquito más de azúcar con canela. Y también le voy a poner un poquito de cajeta que puse así en una manga pastelera. Ay, esto está delicioso.
Para decorar le puse una fresa cortada por la mitad porque creo que resalta muchísimo el postre y ya con la tapa, o sea, quedó perfecto, no se aplasta. Me encantó esta presentación porque además los puedes almacenar así muy fácil en tu refrigerador, tenerlos ya listos para que tu cliente nada más se los lleve. Está buenísima esta presentación, pero también si quieres otra cosa más sencilla, o sea, no tienes que ponerle ni la decoración ni nada y los puedes meter así en bolsitas como ya te he mostrado en otros videos, por ejemplo, como cuando hemos hecho los brownies o con la técnica que te enseñé del panqué marmolado para que no se te embarre tu bolsita. Si no has visto ese video, está buenísimo. Te voy a dejar el video justo en esta tarjeta de aquí y también te lo pongo abajo en la descripción. Y mira, ya para que se vea así más bonito, yo le voy a poner aquí una etiqueta. Estas que tengo son así genéricas, así las venden. Pero tú las puedes personalizar con tu logo, con tu nombre, con tus datos para que los clientes te busquen. Y ya nada más le voy a poner aquí un tenedorcito y mira qué bonito se ve. Después de cortar el cheesecake me quedaron estos pedazos más pequeños, pero como aquí no se desperdicia nada, los voy a cortar en trocitos y yo he visto que muchas personas también los venden así en trocitos o tienes la opción de darlos como muestra de sabor para los clientes que aún no conocen este producto. La verdad está delicioso. Si te gusta el cheesecake y te gustan los churros, este postre te va a gustar mucho. Está así súper cremosito y la combinación con la cajeta, que en otros países es el dulce de leche, pero la cajeta es más suavecita, bueno, le va súper bien. Si tú quieres comértelo todavía así con esa cortecita crujiente, tienes que esperar a que enfríe a temperatura ambiente, o sea, que enfríe completamente y consumirlo el mismo día. Así ya refrigerado se suaviza un poco esa corteza de encima, pero igual sabe delicioso. La verdad es que espero que lo hagas. Si lo haces, escríbeme en los comentarios qué te pareció y envíame tu foto porque me gusta mucho compartir las fotos con ustedes. Siempre les vamos poniendo aquí las mejores fotos. Estamos seleccionando ahorita las mejores y tú puedes enviármela a través de redes sociales. O sea, si dices, quiero enviarte mi foto del postre que hice para mi familia o para vender, aquí te voy a poner mis redes sociales. Me llamo Elena, pero en las redes sociales me encuentras así como Nivel Delicia. Si tú ya has hecho cheesecake para vender, estoy segura que esta opción le va a resultar muy atractiva a tus clientes y lo que me gusta de este cheesecake es que tú lo puedes porcionar y adaptarlo a diferentes contenedores y así ya tienes cheesecake para vender por rebanadas. De verdad que está buenísimo y si esta receta te gustó, no olvides que nos ayudas mucho cuando te suscribes, cuando comentas y le das like y si quieres todavía apoyar más nuestro contenido porque te gustan las recetas que hacemos para vender o para tu familia, pues puedes hacerte miembro de nuestro canal. Siempre les pongo aquí todos los miembros del canal. De verdad, muchas gracias por su apoyo. Si por el momento no puedes apoyarnos haciéndote miembro, también nos ayudas mucho cada vez que compartes nuestros videos. Y si quieres ver más recetas deliciosas, así súper buenas, no te pierdas este video de aquí. Yo soy Elena y nos vemos en el siguiente video. Bye.